Hola, ¿qué tal? Estamos en ecuaciones diferenciales en la unidad número 3 y vamos a hablar ahora de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de segundo orden, para lo cual vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos estado revisando. Para resolver una ecuación homogénea, o sea, igualada a cero, de este modelo de segundo orden y lineal, necesitamos entonces soluciones linealmente independientes, como se aclaró anteriormente, ¿sí? Porque si son linealmente dependientes, una es múltiplo de la otra y no nos sirve para formar el conjunto fundamental de soluciones. Por lo tanto, una condición necesaria y suficiente para que dos soluciones Y1 y Y2 sean linealmente independientes es trabajar con el Wronskiano, que también ya lo revisamos, y ese Wronskiano tiene que ser diferente de cero para toda X en el intervalo. Y cuando esto sucede, entonces decimos que Y1 y Y2 forman un conjunto fundamental de soluciones y aparte la función que está como solución a esa ecuación diferencial se forma como y igual a C1 Y1 más C2 Y2, teniendo esto una solución general siendo solución general por las constantes establecidas y teniendo dos elementos en suma por ser una ecuación diferencial de segundo orden. Y cuando entonces se presentan ecuaciones diferenciales no homogéneas, o sea, no igualadas a cero, sino igualadas a una g de x, entonces la solución general, también lo revisamos, se presenta como y igual a yc más yp, en donde esta yc es la solución de la función complementaria o solución general de la ecuación homogénea. Recuerdan que si está igualada a g de x, forzo a que sea como homogénea con la solución complementaria. Y aparte a esa solución general complementaria le tenemos que sumar la solución particular, que es cuando trabajamos ahora sí con la g de x como no homogénea, la solución particular de la no homogénea. Y ya revisamos anteriormente los tres casos posibles para resolver una homogénea. La de todo dependiendo del discriminante que estábamos trabajando, con un discriminante mayor que cero, que es raíces reales y diferentes, con un discriminante igual a cero, que es raíces reales e iguales, y el tercer caso que era raíces imaginarias. ¿De acuerdo? Y después de ver esto, entonces podemos resolver la homogénea siempre ayudándonos de la ecuación auxiliar AM cuadrada más BM más C igual a 0. Ahora, cuando vamos a empezar a resolver ahora las no homogéneas, podemos aplicar entonces dos métodos. ¿Dos métodos para qué? Para obtener la solución particular, puesto que la YC, que es la solución general de la ecuación complementaria, ¿sí? Podemos entonces irnos por dos caminos, ¿sí? Para encontrar la YP. Estos métodos son el método de los coeficientes indeterminados y el método de variación de parámetros. Ahora, en ambos métodos, ¿qué vamos a hacer? En ambos métodos, para encontrar la solución general de la ecuación diferencial, pero igualada a una función, debemos encontrar primero la solución particular y adicionarla entonces después a la solución de la ecuación complementaria o reducida, que es la que forzamos a que estuviera igualado a cero. Y así entregamos entonces la solución completa, que es la solución complementaria, que es cuando la forzamos a igualarla a cero, y la particular cuando retomamos entonces igualando a la función planteada. Y pues entonces vamos a trabajar precisamente con el primer método, que es el método de los coeficientes indeterminados, para la resolución de ¿qué? De ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden no homogéneas, o sea, no igualadas a cero. Y entonces, si PD representa al operador diferencial,
Vamos a manejarlo entonces otra vez en notaciones de operadores. Entonces, una ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes se puede escribir en notación reducida de operadores, igualada entonces a una función ya no igual a cero, sino a una función dada, puesto que es no homogénea. Y entonces aquí voy a tener en consideración cómo se comporta entonces la g de x. Y puede comportarse de diferentes maneras. Puede ser una constante, puede ser un polinomio en x, puede ser una función exponencial e a la alfa x, puede ser funciones trigonométricas trabajando con seno de beta x o coseno de beta x, o sumas finitas y productos de estas funciones anteriores. ¿De acuerdo? Y cuando trabajamos con este tipo de funciones en la g de x, en lo que está igualada la no homogénea, siempre es posible encontrar otro operador diferencial que anule a la g de x. ¿Por qué necesito anular a la g de x? Porque la necesito convertir en una homogénea igualada a 0. Y entonces, aplicando un operador diferencial, podemos trabajar sobre el primer operador y sobre la g de x, de tal manera que esta g de x esté entonces igualado a 0. Aplicando entonces esto, yo ya podría convertir la ecuación diferencial que era no homogénea igualada a 0 para trabajarla y descubrir más adelante la solución particular de la no homogénea. Y justo nos vamos a ir a revisar cómo encontrar esta solución particular, y necesitamos trabajar con lo que se conoce como un operador diferencial o un operador aniquilador, ¿sí? Un operador anulador o un operador aniquilador. Vamos entonces ahora a meternos a una herramienta que nos ayude a que mi g de x de la no homogénea se convierta en un 0 para trabajarla como si fuera homogénea, y nos apoyamos justo en este concepto de operador anulador o aniquilador, puesto que anula, convierte en 0 a la g de x. El operador diferencial d elevado a la n anula cada una de las siguientes funciones: x a la 0, x a la 1, x a la 2, a la 3, a la 4, etc. Y también anula un polinomio, ¿sí?, que puede ser la suma de cualquiera de estos términos, ¿de acuerdo? Y ese polinomio puede ser anulado encontrando un operador justo que aniquile o anule a la mayor potencia de x. A ver, por ejemplo, si yo tengo como g de x una función que se llama 1 menos x cuadrada más 8x cúbica, ¿cómo podría encontrar un operador diferencial que me anule que esta g de x me la haga igual a 0? Pues voy a trabajar con una n que siempre esta n es el exponente mayor de la x más 1. Por lo tanto, ¿cómo solucionar esto y trabajar para aniquilar o anular esta expresión? Dice que entonces, que entonces se tiene que utilizar un operador de una potencia mayor en 1, ¿sí?, a la potencia más grande de la x que está en el polinomio. Por lo tanto, si aquí tengo la potencia x mayor, que es 3, voy al cubo, voy a utilizar una d a la 4, ya que se necesita entonces derivar 4 veces este elemento de este polinomio para anularlo. Y vamos entonces a descubrir qué está pasando. Si la y o la g de x se llama 1 menos 5x cuadrada más 8x cúbica, si yo derivo en primera derivada, que es la d, y que tengo menos 10x más 24x cuadrada, sigo derivando en segunda derivada y ya nada más tengo menos 10 más 48x.
en tercera derivada. Nada más me quedaría el más 48. Y justo acabo de encontrar que la cuarta derivada es la que me anula todo este polinomio en x, porque la cuarta derivada es igual a 0. Por lo tanto, trabajando en cuarta derivada sobre la función y, trabajando en cuarta derivada sobre la g de x, que es este planteamiento, si yo derivo 4 veces a mi g de x, que es esto, ahora encontré que eso se llama 0. Por lo tanto, el primer operador diferencial anulador que estamos revisando es d a la n, que trabaja con funciones de estas características o polinomios formados con estos elementos. Voy a analizar un segundo operador anulador que se llama d menos alfa elevado a la n. Este segundo operador va a anular a funciones que trabajan con e a la alfa x y productos de e a la alfa x por x cuadrada, por x cúbica, etcétera, hasta x n menos 1 e a la alfa x. Este operador es el segundo en grado de complejidad, puesto aquí estamos trabajando nada más con la x, y aquí ya estamos trabajando con la x multiplicada por una función exponencial natural con un exponente llamado alfa x. Aquí sería x a la 0, x a la 1, x a la 2, etc. ¿Y cómo trabajar entonces con este operador anulador? Pues nos manejan un ejemplo. Dice, encontrar el operador anulador para una función que se llama g de x igual a e a la 5x. Voy a arreglar a mi conveniencia esta función. Le voy a poner junto un x a la 0, que es un 1, e a la 5x, de donde saco entonces que el compañero en el exponente de la x de la función exponencial se llama alfa y es 5, y la n, recuerden que es el exponente de la x más un 1. Como el exponente de la x aquí estamos deduciendo que se llama x a la 0, entonces la n, por lo tanto, va a ser igual a 1. Y cuando tengo modelos así, trabajo con este operador anulador, que se llama d menos alfa a la n. Por lo tanto, equivaldría a decir d menos 5 elevado a la primera potencia, que esto prácticamente es d menos 5. Quiere decir que aplicando este operador a la función y, que equivale a la función g de x, eso se convierte en un 0. Quiere decir entonces que si d menos 5 aplica a e a la 5x, que es la función y o g de x, todo esto se convierte en un 0. Vamos a demostrar esto. Si yo tengo esta ecuación diferencial, ¿sí? y' menos 5y, que es el planteamiento cambiado ahora de notación de operación, de notación de operadores a una ecuación diferencial, esto equivaldría a decir primera derivada de la y menos 5 veces la y. Ahora me voy al revés. De una notación de operaciones me lo llevo a una notación en ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy descubriendo? Que la y, ¿sí?, está trabajando, me la están dando como e a la 5x. Voy a derivar en primera derivada, puesto aquí estoy manejando el operador de, que equivale a primera derivada. Aquí está. Si derivo esto, es ella misma multiplicada por la derivada del exponente, y voy entonces a trabajar sobre esto, que es el operador anulador, y sustituyendo la prima por 5e a la 5x y restándole 5 veces la y, observo que esto me queda igualado a 0, y acabo de demostrar efectivamente que d menos 5 como operador me anula a esta función y, puesto que tengo 0 idéntico a 0. Ahora, voy a manejar un segundo ejemplo para explicar este
este caso. El operador anulador vamos a encontrarlo, pero ahora mi función se llama g de x o y, que es 4e a la 2x menos 6xe a la 2x. Aquí lo primero que observo es que alfa, que es el compañero de la x en el exponente, es un 2, y la n que voy a utilizar es mi x que tengo, se llama x a la primera potencia, por lo tanto la n es igual a 2. Entonces, como estoy combinando polinomio en x más una función exponencial, el operador anulador que trabaja es d menos alfa a la n. Sustituyendo entonces tengo d menos 2 al cuadrado. Si yo opero d menos 2 al cuadrado sobre la g de x, que es esta función, eso debe ser igual a 0. ¿Y cómo trabajo desarrollando este operador anulador? Pues sería entonces el primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, de tal manera que trabajando esta notación de operadores sobre esta función y, que la tengo establecida aquí, eso tiene que ser igual a 0. Y justo me están en estos ejercicios diciendo, ¿encontraste tu operador anulador? Pues ahora comprueba que este operador anulador que acabas de sacar trabaja adecuadamente. Entonces, regreso a de esta notación de operadores a plantearla como si fuera una ecuación diferencial. Para tener que sacar la y, que ya me la dieron, para sacar la y', que la tengo que obtener, y la y', trabajando entonces sobre esta función y, ¿sí? Entonces, lo que hago es esto. Planteo entonces mi y que me dieron como punto de referencia para obtener mi operador anulador, que ahora voy a confirmar que el operador anulador que encontré es el correcto, y entonces trabajo con mi y planteada desde el principio en el ejercicio, la derivo en primera derivada, que esta es su derivada, es 8 a la 2x, y le tengo que restar, ¿sí?, la primera derivada de esto. Pero observen que esto es un producto, que sería la primera por la derivada de la segunda, que lo tengo aquí, por la segunda, que es e a la 2x, por la derivada de la primera, ¿sí? Como estoy dejando este menos adelante, el menos me afecta a estos dos términos. De tal manera que quitando paréntesis y haciendo las multiplicaciones, primera derivada la tengo aquí. Y observo que en la primera derivada tengo dos elementos con e a la 2x que puedo reducir, el 8 menos 6, planteándolo así, ¿sí? Y voy ahora a la segunda derivada. La segunda derivada sería la derivada de este primer elemento, y otra vez observo que aquí tengo un menos delante de un producto de x por e a la 2x, y este producto entonces lo voy a trabajar como la derivada de un producto que es la primera por la derivada de la segunda, más la segunda, que es e a la 2x, por la derivada de la primera, que se llama 12x. La derivada de 12x es 12. Este signo menos delante del corchete que estoy planteando aquí afecta entonces los signos de estos elementos, y por lo tanto, a la hora de cambiar signos también observo que estos dos elementos, que es e a la 2x, lo trabajo en ¿qué? En una reducción para tener menos 8e a la 2x con el menos 24. Sustituyendo segunda derivada y quitándole 4 veces la primera derivada y sumándole 4 veces la y, que es la ecuación diferencial que estamos planteando, o la ecuación auxiliar que estamos planteando para igualarla a 0, haciendo el álgebra correspondiente, observo que todo este primer elemento se hace 0, se van anulando entre sí, y realmente entonces estoy descubriendo que acabo de encontrar el operador adecuado anulador de esta función y, ¿sí? Ahora, otra opción es obtener el operador diferencial que anule g de x igual a e a la menos 3x más xe a la x. Aquí tengo un problema,
que los exponentes de la e a la menos 3x no son los mismos, como en el caso anterior. Aquí estos dos eran exactamente iguales, aquí cambia. Por lo tanto, hay que sacar el operador anulador para cada término, puesto que estos exponentes son diferentes. Y justo el producto de estos dos operadores anulará a la función g de x. Entonces empiezo a trabajar con el primer elemento, que se llama e a la menos 3x, de donde saco que alfa se llama menos 3, y la n, como es x a la 0 aquí junto, sería este 0 más un 1, la n sería igual a 1. De tal manera entonces que mi operador anulador es d menos alfa a la n, sería un d menos menos 3 elevado a la potencia 1. Ya saqué el operador anulador del primer sumando. Voy a sacar el operador anulador del segundo sumando. Tengo x e a la x, en donde alfa, que es el compañero de esta x en el exponente, es un 1, y ahora la n es el 1 del exponente de la x, sumándole otro 1, sería un 2. Trabajando con el mismo operador anulador en modelo, llego a la conclusión de que es d menos alfa, este 1, elevado a la 2. Y quedamos que el producto de los dos operadores anulará la función g de x. Por lo tanto, multiplicando estos dos operadores, desarrollando el binomio al cuadrado y multiplicando este binomio por este trinomio, encuentro que este elemento con una d a la 3 más d a la 2 menos 5d más 3, operando esto sobre la función y que la tengo aquí, todo se vuelve un 0. Ya no voy a hacer la comprobación como aquí, puesto que sería un ejercicio bastante complicado y tenemos que confiar que el operador anulador que encontramos es el correcto. Ahora, vamos a trabajar entonces planteando que este operador anulador, trabajando sobre la y, me lo convierte en un 0. Y el último operador diferencial anulador que voy a trabajar es este modelo. D a la 2 menos 2 alfa d más alfa al cuadrado más beta al cuadrado, todo esto elevado a la potencia n. ¿Para cuándo se utiliza este operador anulador? Es cuando se combina la que se combina la x, ¿sí?, de un polinomio, cuando se combina la función exponencial natural y cuando se combinan entre ellas también funciones coseno o funciones seno. Entonces es la mezcla de tres diferentes opciones. Un polinomio en x o función x elevada a una cierta potencia, una función exponencial natural y funciones trigonométricas seno y coseno. Y justo vamos a terminar esta sección para encontrar el operador diferencial que anule a una g de x, que ahora se llama e a la menos x coseno de 2x. ¿Qué hago aquí? Acuérdense que el alfa trabaja con el compañero o es el compañero de la x en el exponente, la beta es el compañero de la x en la u o el argumento de la función trigonométrica y la n es el exponente mayor que tengo de la x, que en este caso sería una x a la 0, sumado por 1. Y por lo tanto, entonces, tengo que la n, como es 0 más 1, es un 1. Y me voy directamente a la sustitución con este operador diferencial. De tal manera que tengo d a la 2 menos 2 veces el alfa, que sería menos 1, trabajando sobre esta d, más alfa cuadrada, más beta, que es 2 elevado al cuadrado. Entonces tengo esta d cuadrada aquí, menos por menos es más 2d, y todo este elemento se llama 1 más 4, me queda este 5 positivo, y esto acabo de encontrar que es el operador anulador que trabaja sobre esta y o g de x. Ahora, un ejemplo, otro ejemplo de este operador diferencial sería trabajar para buscar este operador diferencial que anule ahora una función en donde que tenga un 7 menos x más 6 seno de 3x,
como el segundo término de la ecuación diferencial no homogénea. Y entonces, pues hay que obtener un operador diferencial anulador para cada término, puesto que cada uno pertenece a un grupo diferente, ¿sí? Y su producto entonces anulará ¿qué? A la función. Yo puedo juntar este 7 menos x, porque este 7 es como si tuviera un 7x a la 0 y aquí un menos x a la 1, que lo podría considerar a los dos como un polinomio en x. Y por lo tanto sería el primer operador anulador, en donde trabajaría con una n, que es el exponente de la mayor x que tengo presente, sumándole 1. Y como es el primer tipo de operador anulador, nada más sería una d a la n, que estoy trabajando como d cuadrada. Y aquí, con el resto de este sumando, este entonces pertenecería al grupo 3 de operadores diferenciales, puesto que tengo una función trigonométrica. Y adaptándola para sacar datos, sería un 6 que multiplica un x a la 0, que es un 1, un e a la 0x, que es otro 1, que aquí lo tengo, con el seno de 3x. ¿Por qué hago esto? Para apoyarme y encontrar mi alfa igual a 0, mi beta igual a 3, y acuérdense que la n la trabajo con el exponente de ¿quién? De la x sumándole 1. Alfa, beta y n sustituyo en este operador que trabaja sobre esta combinación de funciones, de tal manera que anulamos este término aquí en medio y aquí nada más me quedaría un más 9. Y entonces, de el primer binomio y el segundo binomio, tengo una d a la 2 con otro operador que es d a la 2 más 9, y el producto de estos dos anulará entonces a esta g de x o y. Haciendo el producto, obtengo entonces que es una en notación de operaciones d a la 4 más 9d a la 2, que operando sobre la g de x me lo anula. ¿Para qué nos sirve esto? Para trabajar entonces con el método de los coeficientes indeterminados para la obtención de una solución particular de una ecuación diferencial no homogénea, que veremos más adelante. Muchas gracias.